Hola a todos. Ya hemos llegado entonces a la última cápsula de la programación orientada a objetos y durante esta sesión vamos a estar conociendo el manejo de errores personalizados. Aquí es donde la programación orientada a objetos brilla en el manejo de errores, ya que la creación de estas excepciones personalizadas nos va a proporcionar a nosotros un sistema bien diseñado, ¿sí? Y hablado en el idioma de su dominio de cada desarrollador incluyendo estos errores. ¿Cuál es el objetivo de esta última cápsula? Es comprender la necesidad y el proceso de crear excepciones definidas por el usuario. Esto nos va a permitir a nosotros modelar errores de manera coherente con la lógica de nuestra aplicación y vamos a revisar las buenas prácticas para el manejo de errores para que ustedes desarrollen sistemas robustos, limpios y profesionales. Vamos entonces a introducirnos justamente a las excepciones personalizadas. Vamos a conocer un breve concepto. Cuando nosotros usamos las excepciones integradas en Java, a menudo no son lo suficientemente descriptivas, ¿sí? Por lo tanto, un exception genérico no nos va a decir mucho, pero un error que diga saldo insuficiente exception, por ejemplo, nos va a decir o nos va a especificar que se está hablando directamente de un problema dentro del negocio. En este caso, un problema de saldo insuficiente, como el mismo nombre de la excepción lo está indicando. Entonces, las excepciones definidas por el usuario nos van a permitir a nosotros modelar errores de dominio. Esto quiere decir que vamos a poder crear tipos de errores específicos que tienen sentido dentro de nuestro programa. Por ejemplo, podemos integrar excepciones personalizadas como una que se llame usuario no encontrado exception. Esto quiere decir que cuando un usuario esté tratando de iniciar sesión, no va a poder hacerlo porque ese usuario no existe o no fue encontrado, ¿sí? O está escribiéndolo mal. También podemos crear otra excepción llamada tal vez conexión perdida exception, donde se nos está indicando justamente que hay un problema en la conexión, ya sea porque el usuario no tiene navegación de internet o porque en algún momento hubo una pérdida de comunicación entre nuestro servidor y el usuario, etcétera. Pero todos estos métodos de excepciones ya personalizados nos van a guiar a nosotros en conocer de una mejor manera en dónde está el problema o cuál es ese problema, ¿sí? Nos van a mejorar también la legibilidad, ya que el código que captura un catch, en este caso el saldo insuficiente exception, es mucho más claro que un catch runtime exception. Si nosotros en algún momento leemos runtime exception, no vamos a saber o es más complicado que conozcamos cuál es o en dónde está el error, a diferencia de un saldo insuficiente, donde ya nos vamos a poder ir a esa sección del código donde se encuentra tal vez el cálculo de ese saldo. Muy bien. Entonces, para crear una excepción personalizada, simplemente debemos definirla como una clase que se extiende de las clases de excepción de Java. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, en este caso, donde podemos observar que estamos creando una excepción llamada saldo insuficiente exception que se extiende, sí, en este caso, se extiende de la clase exception de Java y podemos observar que aquí ya le estamos ingresando un método donde se nos va a imprimir un mensaje. Aquí este mensaje va a depender de el que nosotros querramos proporcionar. Posiblemente justamente sea eso. Usted tiene un saldo insuficiente o existe un saldo negativo y por lo tanto no puede retirar dinero, etcétera. Aquí este mensaje es ya determinado por cada quien, pero justamente así es la fórmula en que nosotros vamos a estar declarando una excepción personalizada. Se le está agregando un constructor que va a aceptar este mensaje descriptivo. De esta manera, cuando el programa detecta entonces que la situación es que no hay saldo suficiente, se va a lanzar en automático esta excepción controlada. Así es como nosotros vamos a estar creando esta excepción personalizada. Aquí tenemos también parte del código donde podemos observar que ya tenemos aquí una estructura de control condicional. En este caso es un if. Aquí se nos está indicando si
el saldo es, en este caso, menor que el retiro, esto quiere decir entonces que se está lanzando esta nueva excepción que se llama saldo insuficiente exception con un mensaje que dice así, saldo insuficiente para realizar el retiro. Es lo que les comentaba hace un momento, que es este mensaje que podemos observar aquí, donde ya se nos está lanzando entonces esta excepción. ¿Sí? Aquí se está declarando como una extensión de nuestra clase exception de Java. Se está aquí también indicando que va a tener un método que va a imprimir un mensaje. Aquí se está implementando la palabra super porque se está utilizando en este caso el mismo método del mensaje que es de la clase principal. Y entonces aquí podemos ya poder aventar, ¿sí? O mandar a llamar esa excepción. ¿Cómo se va a mandar a llamar esta excepción? Bueno, solo si el saldo es menor que el retiro. Si es menor, entonces salta el mensaje saldo insuficiente para realizar el retiro. Si no es menor, pues este mensaje no se realiza o no se imprime en pantalla y se realiza normal el retiro que se requiere utilizar. Esto nos mejora a nosotros entonces la legibilidad del código y la precisión en el manejo de estos errores, que es algo fundamental al momento de crearlos. Muy bien. Ahora tenemos entonces nuevamente acerca de las excepciones verificadas y no verificadas. Cuando nosotros vamos a heredar de exception, quiere decir que es una excepción verificada, porque se está extendiendo directamente de la clase exception de Java. Entonces, esto obliga al llamador a manejarla o a declararla con throws, que es lo que podemos nosotros leer aquí en esta diapositiva. Esto es ideal para errores que ustedes deseen forzar a manejar, como los que tienen que ver con flujos de trabajo, como fallas en bases de datos, entre otros tipos de fallas. También vamos a poder heredar de runtime exception. Cuando nosotros heredamos de runtime exception, se extiende entonces como una excepción no verificada. Por lo tanto, esto es mejor para errores que representan fallas lógicas o de diseño que no siempre deben ser manejadas explícitamente, como un argumento no válido, por ejemplo. Dentro de la clase, también es una buena práctica añadir constructores que permitan inicializar la excepción de mensajes claros. Por ejemplo, un constructor que reciba un mensaje del error y lo pase al constructor de la clase base, que en este caso será super y el parámetro será el mensaje. Aquí también podemos nosotros ver un ejemplo donde estamos ingresando entonces una clase excepción llamada edad inválida, sí, que se está extendiendo del runtime exception. Entonces, aquí podemos observar que también se va a imprimir un mensaje que es algo muy parecido a lo que vimos acá, pero aquí estamos heredando de la runtime exception. Lo estamos extendiendo como parte de una excepción no verificada. Este tipo de excepción se elige, depende de lo que se espere del usuario o el programador. Es decir, qué es lo que quiere prevenir tanto el usuario como el programador. Entonces es el tipo de excepción que vamos a estar utilizando de manera personalizada, ya sea verificada o no verificada. ¿Sí? Entonces, una vez creada la excepción, se puede lanzar y manejar igual que cualquier otra excepción de Java. Aquí tenemos entonces este nuevo ejemplo donde podemos observar el try, donde lo cacha, entonces si realiza el retiro, en este caso el parámetro es 5000 y lo cacha como una excepción de saldo insuficiente y entonces se imprime el error. Si el método puede generar esa excepción, entonces debe declararse en su firma. Así es como nosotros podemos entonces lanzar y manejar estas excepciones personalizadas. Aquí tenemos también otro ejemplo donde se realiza el retiro y también nuevamente en este caso ahora tenemos un monto mayor al saldo, ¿sí? Que vendría siendo lo mismo, pero al revés, que este primer saldo menor al retiro, ¿sí? Y tenemos entonces también un mensaje llamado saldos
o fondos insuficientes en la cuenta. Este enfoque mejora la claridad y el flujo de errores. Aquí podemos observar entonces estos ejemplos de excepciones. Muy bien. Y finalmente, como parte de nuestras buenas prácticas y ventajas que tiene todo esto de las excepciones y las excepciones personalizadas, es que este enfoque es crucial para el desarrollo de grandes sistemas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a controlar, en este caso, la claridad y la estructura, ya que se van a poder definir tipos de errores específicos que son fundamentales para un programa grande. En un programa grande vamos a tener una infinidad de problemas, una infinidad de errores y entonces es necesario poder especificarlos todos. Si nosotros especificamos cuál es el error o en dónde está el error, va a ser más fácil corregirlo. Esto nos va a ayudar también a mejorar la comunicación entre los módulos del sistema y nos va a ayudar a depurarlo también. Vamos a tener también una orientación al dominio donde se nos va a permitir un programa más claro, más estructurado y orientado al negocio. Esto nos va a fortalecer también la calidad de nuestro sistema. Vamos a tener también un diseño coherente, ya que el código es más fácil de leer. La excepción nos va a decir exactamente qué salió mal en términos de la lógica de la programación. No, aquí si nosotros empleamos estas excepciones y le indicamos o las declaramos con un nombre en específico, pues va a ser más fácil porque como comento, nos va a indicar exactamente cuál y dónde está el error. De igual manera, dentro de las buenas prácticas que nosotros debemos implementar para cualquiera de las excepciones, son esos nombres descriptivos, que es justamente lo que acabo de comentar. Los nombres de las clases de excepción deben reflejar claramente la causa del error. Si es un error de un dato erróneo que está ingresando el usuario, por ejemplo, la edad de un cliente, por ejemplo, y lo está en este caso ingresando de una manera errónea, entonces nos va a saltar la excepción error en edad, exception, por ejemplo. Entonces vamos a saber cuál es el error específico y dónde está sucediendo. Deben también escribirse mensajes claros. Cada una de las excepciones siempre va a llevar consigo un mensaje. Por lo tanto, incluir mensajes claros y concisos nos van a ayudar a nosotros como desarrolladores o al usuario que lo esté también leyendo identificar cuál es el problema o el error que está sucediendo en ese momento. De igual manera, es importante heredar de la clase adecuada, ya que usar exception si se desea forzar el manejo o runtime si no es necesario, puede también ocasionar ciertas confusiones dentro del programa y en algún momento no vamos a saber en qué está el error o en dónde está el error o cómo corregir ese error. También es importante evitar excepciones innecesarias, ya que solo crear una excepción personalizada por crearla puede traer otros errores o otras confusiones dentro de nuestro código. Entonces, si aporta un valor semántico al código, aporta un verdadero valor esa excepción, entonces sí es necesario implementarla, pero no estar creando excepciones solo por crearlas. Finalmente, también debemos documentar adecuadamente todo lo que nosotros hagamos. Es necesario que especifiquemos siempre en la documentación cuándo y por qué se está lanzando esa excepción. Así todo desarrollador, todo cliente, toda persona que esté leyendo nuestro código, esté utilizando nuestro programa, ¿sí? Va a poder conocer a ciencia cierta por qué o cuándo se va a lanzar esa excepción. Y como conclusión, la creación de estas excepciones bien definidas por el usuario es una herramienta poderosa que nos va a permitir a nosotros modelar errores de manera coherente con la lógica de la programación y de la aplicación que estemos desarrollando. Si nosotros extendemos entonces las clases de excepción de Java, el desarrollador o nosotros como desarrolladores vamos a definir estos tipos de excepciones y vamos a mejorar la comunicación y la depuración dentro de nuestro código. Entonces, en conclusión, ya para finalizar, el uso adecuado de todas estas excepciones en conjunto, como pueden ser try, catch, finally, throws y throw, todo esto que nos aporta la programación orientada a objetos, el lenguaje Java y lo que son las excepciones, nos va a complementar en un enfoque integral para la gestión y comunicación de estos errores.
Entonces, espero que todos estos temas hayan sido de gran importancia para ustedes para que podamos ser unos mejores desarrolladores y podamos implementar un código robusto, reutilizable y muy profesional. Muchas gracias y hasta la próxima.